España registra un ligero descenso en las cifras de muertos diarios, 812 en las últimas 24 horas. Muy buenas noches, bienvenidos a Infalacantí. Siguen aumentando el número de fallecidos por COVID-19 en España, aunque hoy el dato más relevante es que sobrepasamos ya los 85.000 contagios, superando ya a China en el número de positivos por coronavirus, una pandemia mundial que deja ya a más de 700.000 personas contagiadas y 34.000 víctimas mortales alrededor del mundo. Enseguida desglosamos estos datos en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante, pero antes hacemos un repaso por otros titulares del día de hoy. La Generalitat ahora reconoce falta de material, pese a que dice no va a criticar la actuación del Gobierno central, ya que no sabe los criterios que están siguiendo desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez para tomar las decisiones del reparto del material entre las diferentes autonomías. No tengo absolutamente nada que reprochar en un reparto donde estamos todas las comunidades autónomas teniendo el mismo problema. Sí que creo que está siendo insuficiente las compras que se están realizando desde el Ministerio, son insuficientes. No sé si está prevista también la llegada de algún vuelo más por parte del Gobierno de España, pero nos parece que el esfuerzo tendría que ser todo mayor. Primera víctima mortal con síntomas de coronavirus en una prisión de España, en concreto en la de Foncalente, en Alicante. Se trata de un funcionario de 66 años que además presentaba otras patologías. Hoy sus compañeros le han rendido un sentido homenaje. Pleno histórico en el Ayuntamiento de Alicante y para el recuerdo en la ciudad. Sesión extraordinaria del mes de marzo que ha concluido con la aprobación de los presupuestos del año 2020, con dos únicos votos en contra, los de Unides Podem y las abstenciones del resto de partidos de la oposición, que suman fuerza en un momento de crisis sanitaria. Así le cantaban cumpleaños feliz a una niña de Alicante que no puede celebrar su fiesta ya que está confinada como todo el mundo. Los bomberos y cuerpos de seguridad también quisieron celebrar el cumpleaños de una enfermera alicantina que ha dado positivo en COVID-19. España acumula ya 7.340 fallecidos y más de 85.000 contagios, con lo que superamos ya a China en el número de infectados. Casi 17.000 pacientes se han recuperado y ha habido 47.000 hospitalizados hasta la fecha. Ayer pico diario de muertes en la Comunidad Valenciana, 20 de ellos en la provincia de Alicante. 326 nuevos casos positivos. El desglose por provincias son 44 en la provincia de Castellón, 105 en la provincia de Alicante y 177 en la provincia de Valencia. En total, desde que empezó la pandemia en la Comunidad Valenciana, llevamos un acumulado de 5.110 casos, 1.839 en la provincia de Alicante. Hasta el momento han fallecido 310 personas. 32 en la provincia de Castellón, 135 en la provincia de Alicante y 143 en la provincia de Valencia. Hoy un ligero descenso de los contagios en la comunidad, pese a que la Generalitat considera que aún es pronto para ver si la curva ya está descendiendo. En cuanto a la UCI, dicen siguen sin tener una saturación. La consellera daba hoy unas cifras de contagio inferiores a la tónica habitual, pero no quiere euforias porque es pronto para analizar si se ha alcanzado ya el pico máximo de contagios, además de recordar que el confinamiento puede tener mucha incidencia en estas cifras. Pero en cualquier caso es muy pronto todavía para saberlo. Tenemos que tener una serie más de 3 días, 4 días para saber cuándo vamos a poder alcanzar ese pico, porque creo que lo están comprobando todos los días y más ustedes que forman parte de los medios de comunicación, cómo es tan desigual en cada comunidad valenciana que se debe a distintos factores.
En cualquier caso, la capacidad de la UCI en la comunidad es amplia, ya que en este momento solo se está ocupando el 65%. Decirle que en la Comunidad Valenciana tenemos capacidad, en estos momentos estamos en un 63%. Ya sabe que los recursos de UCI son unos recursos para toda la comunidad, no solamente lo que aporta cada centro hospitalario, sea cual sea el sistema del que venga, público o privado, sino del conjunto. En estos momentos estamos en un índice de ocupación del 63%. En cuanto al hospital de campaña que se está montando frente al General en Alicante, estará disponible en unas 2 semanas aproximadamente. Y el de Alicante y de Castellón, que estamos terminando ahora la solera de toda la parcela que van a ocupar, empezaremos seguramente a plantar las tiendas sanitarias el 3 de abril y tanto en Alicante como en Castellón, y probablemente esté concluido entre el 13, 14 o 15 de abril. Barceló también ha recordado que a todas esas empresas que están haciendo donaciones de mascarillas y otros materiales les han hecho llegar las directrices para que se puedan utilizar. Esta ola de generosidad de muchísimas personas que han querido fabricar esas mascarillas, hemos ido trasladando desde hace tiempo la necesidad de que esas mascarillas para los profesionales no nos sirven como medida de protección. Lo que hemos hecho es facilitar a empresas de la Comunidad Valenciana, textil de cualquier tipo, tanto la Asociación Empresarial de Calzado como asociaciones textiles, indicándole las especificidades que están aprobadas por el Ministerio de Sanidad. La consellera de Sanidad ha reconocido 4 muertes en residencias de Alicante. Tras conocerse que los test rápidos que había pedido el Gobierno central son defectuosos, la Generalitat ha querido dejar claro que los que están usándose en la comunidad por ahora son los más efectivos. Fue la propia Consellería de Salud quien los consiguió y están dando los resultados esperados. No se tratan bajo ningún concepto de la remesa que se han visto obligados a devolver. En el Hospital de Sant Joan ya se han realizado estos test en una carpa para evitar el contacto con los posibles contagiados. Bueno, en primer lugar decir que de los test de gobierno no nos han llegado. Lo que estamos utilizando son las PCRs, que le llamamos también test, pero son las PCRs que nosotros mismos, el Gobierno de la Generalitat y la Consellería de Sanidad, ha ido con sus proveedores adquiriendo, que son los PCRs que hemos utilizado desde el inicio, que se rompió el estocaje y que hemos vuelto con la empresa con la que nos sirve, hemos vuelto a recuperarlo, pero no hemos utilizado todavía los test del Gobierno que no han llegado. Estamos utilizando los PCRs que son los de mayor fiabilidad. Cuando nos lleguen los del Gobierno vendrán, me imagino, ya también testados con el grado de fiabilidad. Estamos utilizando los mejores test que en estos momentos hay en el mercado. Y una de las demandas que hace el personal sanitario durante estos días a la Consellería de Salud Universal es la de material para hacer frente al COVID-19. Hoy Ana Barceló ha reconocido esta falta de material, pese a que no quiere opinar en si se están haciendo las cosas de manera correcta o no, ya que desconoce el criterio bajo el que actúa el Gobierno central para distribuir entre las autonomías el material sanitario. Sobre si hay una crítica al Gobierno sobre el reparto, yo no entro en el reparto, sí que digo que es insuficiente. El reparto, me imagino que el Gobierno tiene muchos más datos de los que pueda disponer yo, de cuál es la situación de todas las comunidades autónomas y, por tanto, entiendo que está utilizando distintos criterios, como es el número de COVID que hay ahora mismo en cada comunidad, el nivel de presión asistencial, el número de profesionales, es decir, datos o criterios que yo no dispongo y, por tanto, no tengo absolutamente nada que reprochar en un reparto donde estamos todas las comunidades autónomas teniendo el mismo problema. Sí que creo que está siendo insuficiente las compras que se están realizando desde el Ministerio, son insuficientes. No sé si está prevista también la llegada de algún vuelo más por parte del Gobierno de España, pero nos parece que el esfuerzo tendría que ser todo mayor, comprendiendo aún así lo difícil que es ir al mercado mundial. La falta de material se suma a la falta de personal que tiene el sistema sanitario para poder afrontar una crisis sanitaria como la que estamos viviendo de estas dimensiones. Por ello, desde la Generalitat Valenciana se ha puesto en contacto ya
con diferentes médicos, entre ellos los de Cuba, para buscar ayuda y tratar de reforzar la plantilla de personal sanitario en la comunidad, un colectivo que está siendo sometido a mucha presión por la carga de trabajo en las últimas semanas y los que cada vez son más frecuentes los contagios. Puig aspira a que un contingente de alrededor de 200 médicos y médicas formados en la isla puedan viajar hasta la comunidad para reforzar la plantilla y ayudar a la grave crisis sanitaria que afecta tanto en España como en el resto de territorios de Europa. Bueno, nosotros estamos simplemente pensando en una previsión en el sentido que necesitamos también refrescar en un momento determinado los equipos. Ya saben que en estos momentos hay hospitales que tienen más presión, que los equipos están, también tenemos que pensar que si esto se alarga en el tiempo necesitamos que no vivan con tanta presión, que también tengan momentos de descanso, que respetemos esos momentos de descanso, ese refresco y por tanto pues tenemos en mente la posibilidad de poder traer profesionales de otro país si fuera necesario. Es simplemente una previsión dependiendo cómo vaya esa presión asistencial y cómo estén nuestros profesionales que están haciendo un enorme esfuerzo y que tenemos también que pensar en ese sentido en ellos, en la necesidad también de su descanso. Ayer una de las excavadoras que trabajaba en el montaje del hospital de campaña de Alicante cortó sin querer uno de los cables de alimentación de energía del Hospital General de Alicante, un corte de suministro que afectó a toda la zona, tanto al centro sanitario como también a los inmuebles que los rodean. El hospital, tras detectar este corte de luz, puso en marcha los grupos electrógenos de emergencia con los que cuenta por seguridad y a mediodía ya contaban de nuevo con la luz tras detectar el problema y repararlo. Recordemos que se están realizando un trabajo a contrarreloj para tener a punto esta semana ya algunas de las camas del hospital de campaña. En concreto, se estima que el día 3 se pase a la siguiente fase, según la Consellería de Sanidad. En total serán 400 las que estén disponibles. Y desde la cárcel de Fontcalén ayer, malas noticias. El primer funcionario de instituciones penitenciarias del país que pierde la vida con síntomas de coronavirus, pese a que aún piden prudencia y que nos adelanten acontecimientos, ya que el funcionario tenía otras patologías previas y no se le ha realizado el test del COVID-19. Se trata de un varón de 66 años que actualmente trabajaba en la oficina de tratamiento. Fuentes penitenciarias han explicado que este trabajador tenía tos y fiebre y estaba aislado en su domicilio sin que se le hubiera realizado la prueba del coronavirus. Los funcionarios de las prisiones alicantinas y del resto del país se han estado quejando desde el inicio de esta pandemia de la falta de medidas de protección para realizar correctamente su trabajo. Y ya se ha pasado la primera quincena del estado de alarma, confinamiento obligatorio ahora más si cabe. Hasta el momento en Alicante se han interpuesto más de 600 multas, 2.700 personas han sido identificadas y 1.500 vehículos interceptados en controles en diferentes puntos de la ciudad. La policía local de Alicante ha comenzado a realizar también en el interior de los autobuses controles preventivos para poder intensificar la vigilancia en el transporte público. En la jornada del sábado se interpusieron 10 denuncias a personas que se desplazaban a realizar la compra muy lejos de sus domicilios. Uno de ellos llegó a alegar que iba a comprar ni más ni menos que churros. Así como a las dos personas que se desplazaban para ver a su novio y a sus parejas, y eran de los municipios de Elche y Torrevieja. La picaresca se desborda, pero sale cara en el estado de alarma. Y la Policía Nacional detuvo este mismo fin de semana a un hombre que favorecía el consumo de estupefacientes durante la celebración de una fiesta clandestina en el barrio de Las Carolinas, en Alicante. Los hechos fueron conocidos al recibir una llamada de un vecino alertando que el estruendo le impedía descansar. Los agentes se personaron en la dirección indicada, pudiendo escuchar desde la vía pública la música y gritos de personas, comprobando que se trataba de un edificio ocupa, por lo que al encontrarse la puerta abierta del inmueble accedieron al interior, deteniendo a las personas que en él se encontraban y siendo sancionadas, entre otras cosas, por el incumplimiento del Real Decreto de Estado de Alarma.
Y precisamente para tratar de controlar los movimientos, la Generalitat va a aprovechar los datos que proporcionan las redes telefónicas para mejorar el control sobre la pandemia del coronavirus en la comunidad, así como ver si la cuarentena se está siguiendo de manera efectiva y qué efectos está teniendo el control de la enfermedad. Este es el doble objetivo del proyecto que ha iniciado la Generalitat a través de Presidencia y de la Dirección General de Análisis y Políticas Públicas, y para el que se ha contado con la ingeniería de telecomunicaciones y experta en inteligencia artificial Núria Oliver. Las redes de telefonía, las antenas que hay desplegadas por todas las ciudades permiten cuantificar esa movilidad, ya que dan la información constante de las personas que hay conectadas a través de los teléfonos. Una información que además no vulnera la protección de datos, ya que se trata de datos completamente anónimos, asociados a grupos y números. El primer pleno telemático celebrado en el Ayuntamiento de Alicante a lo largo de la historia concluye con la aprobación de los presupuestos del año 2020 ante el llamamiento del equipo de gobierno al voto responsable. El Partido Socialista, Compromís y Vox se han abstenido para favorecer la aprobación, defendiendo la lealtad institucional ante el momento complicado que se está atravesando. Unides Podem, por su parte, ha sido el único partido que ha dado la negativa a la hoja de cuentas, ya que considera no se trata de un documento que refleje la realidad social a la que está haciendo frente la ciudad de Alicante. Agradecer a todos los... Y yo les lanzo ya el primer guante en el que tenemos que pelear unidos. Necesitamos muchísimos recursos. Estos presupuestos son importantísimos. Estos presupuestos, y lo ha dicho la concejala de Hacienda, en un porcentaje altísimo serían exactamente los mismos que hubieran tenido que hacer cualquiera de ustedes, porque las nóminas del ayuntamiento se tienen que pagar, porque las contratas, limpieza, transporte, se tienen que pagar. Y si ustedes van descontando todos esos gastos fijos, se darán cuenta que lo que nos diferencia en unos presupuestos no es tanto. Pero es que el esfuerzo lo vamos a tener que hacer. Y para poder afrontar los retos que ahora mismo se nos están planteando a nivel social y a nivel económico, estos presupuestos hay que tocarlos, claro que sí, y habrá que ver inversiones, habrá que ver subvenciones y habrá que ver muchas cosas que ahora habrá que sacrificar, porque hay otras, como son las vidas y las personas, que son prioritarias. Claro que nos vamos a sentar con eso. Y el estado de alarma ha obligado a los consistorios a tener que adoptar medidas extraordinarias. Por ejemplo, como la que hemos venido adelantando a lo largo de estas semanas, la suspensión de la celebración de Santa Faz. Ahora, la gran duda es si va a guardarse el festivo local previsto para el día de la peregrina, el jueves 23 de abril, o no. En principio, el equipo de gobierno, compuesto por PP y Ciudadanos, no ha adoptado todavía ninguna decisión al respecto hasta el momento, por lo cual continúa siendo oficialmente festivo, puesto que no se ha adoptado ninguna resolución que dé por cancelado el acuerdo que se aprobó en el Pleno de octubre para determinar estos días de fiesta en la ciudad de Alicante. Se especula incluso que se pueda estar esperando si la crisis sanitaria afecta al siguiente festivo, el día 22 de junio, por si se trasladan ambos, aunque por ahora habrá que esperar. Un año con acontecimientos importantes suspendidos, la Semana Santa o la Santa Faz, pero no son los únicos. También se han visto afectados por el COVID-19 las comuniones, las bodas e incluso los funerales. La expansión del coronavirus ha generado una crisis sanitaria que ha forzado a tomar dolorosas decisiones. Celebraciones previstas para estos próximos meses de mayo y junio, además de retrasar las confirmaciones de este año. El Obispado de Orihuela Alicante, en un comunicado, ha valorado posponer la celebración de estos actos sacramentales para después del verano, sin establecer una fecha determinada hasta que se dé por superada la situación y se levanten las medidas restrictivas que declaran el estado de alarma. Tanto las primeras comuniones como el confinamiento, como las confirmaciones quedarán embarcadas a lo largo del primer cuatrimestre del próximo curso escolar, entre los meses de septiembre y diciembre, algo que también supone, aparte de un duro golpe emocional para las familias, otro gran inconveniente a los hosteleros. Y seguimos con más testimonios, intentando llevarles un poco pues todo ese abanico de opiniones, de vivencias que están siendo
la realidad de muchos alicantinos y alicantinas. En estos momentos de confinamiento y de estado de alarma tenemos hoy con nosotros a María del Mar Valera, presidenta de APEA. Buenas noches, ¿cómo estáis viviendo esta crisis sanitaria vosotros? Hola, buenas noches. Bueno, pues nosotros la gran mayoría, desde luego, desde el mismo viernes día 13 prácticamente estamos confinados en casa. O sea que la situación pues la estamos viviendo desde casa. Además, hay que recordar también a la gente que nos está viendo que de mutuo acuerdo ese viernes 13 entre las tres asociaciones de hostelería y locales de ocio de la ciudad de Alicante decidisteis cerrar voluntariamente antes del decreto del estado de alarma. Decisión valiente y de colaboración absoluta la que habéis tenido, ¿no? Eso es, nos unimos las tres asociaciones, como bien has dicho, ARA y ALROA y APEA, y decidimos que más que nada nosotros éramos un gran foco de infección o de propagación de este virus, por lo que pensábamos que cuanto antes cerrásemos sería mucho mejor para intentar evitar la propagación en nuestros establecimientos. También pensando que cuanto antes se llevase a cabo esto, antes podríamos empezar a trabajar. Efectivamente, decías antes cuando hablábamos, antes de empezar, que queríais salvar al menos el verano, ¿no? Porque la Semana Santa ya la dais por perdida. En un principio se hablaron de 15 días de confinamiento, nosotros ya sabíamos de antemano que 15 días no iban a ser, pero pensábamos que ya que íbamos a perder la Semana Santa, que por lo menos no pudiéramos perder el verano y pudiéramos llegar a hacer la temporada. Cosa que también estamos viendo bastante negra, ya no solamente a nivel nacional, sino con el panorama que tenemos mundialmente. Supongo que estas semanas estáis barajando muchos datos, estáis con la persiana totalmente bajada. ¿En cuánto podéis llegar a cuantificar las pérdidas tanto de empleo como de ingresos que vais a tener a lo largo de estos meses que dure, o este mes que dure el estado de alarma? Bueno, realmente yo no creo que sea este mes, creo que esto se va a prolongar mucho más y los daños, pues date cuenta que al no haber ventas, evidentemente no hay ingresos y con lo que ello conlleva, puesto que, bueno, pues nosotros pagar tenemos que seguir pagando y si no hay ingresos es lo que más difícil vamos a llevar. Bueno, y cuesta ser optimista, pero desde APEA consideran que la vuelta será fácil, o al menos cuando se levante el estado de alarma volverá un poco la normalidad. Bueno, pues intentamos ser optimistas, es cierto, ¿no? Creemos que la gente cuando salga, pues intentará, y además en forma de humor, ¿no? Todos te dicen, bueno, prepararos cuando abráis, que las colas del Mercadona no va a tener nada que ver con lo que vamos a hacer cuando podamos entrar a los bares. Pero sí que es verdad que yo creo que el miedo va a seguir latente y que la gente va a tener un poco de respeto. Además, las diferentes instituciones están trabajando para lanzar paquetes de medidas para evitar una posible recesión, una crisis. Por ahora, lo que estáis escuchando, tanto a nivel nacional, autonómico, provincial e incluso local, ¿os convencen? Bueno, la verdad es que las noticias llegan un poco ambiguas, ¿no? No llegan a ser del todo totalmente claras. Nosotros pensamos ya por nosotros mismos qué medidas habrán que tomar, que de esta pandemia hay un antes y hay un después y que tendremos que volver a reinventarnos otra vez, como ya lo hicimos en una ocasión con la última crisis que tuvimos y que, bueno, pues intentaremos salir adelante como se pueda y de la mejor manera posible. ¿Y qué medidas pediríais vosotros a nivel colectivo para poder paliar las posibles efectos negativos que indudablemente puede llegar a tener esta crisis sanitaria en lo económico? Bueno, pues como sí que te decía antes, es cierto que no tenemos ingresos, pero que sí que tenemos gastos, puesto que sobre todo la gran mayoría somos autónomos, tenemos que seguir pagando nuestros autónomos, tenemos que seguir pagando nuestros impuestos, nuestras hipotecas, nuestros alquileres y es lo que más nos preocupa, como te decía, porque no sabemos de qué manera vamos a solventarlo. Sabemos que desde la Generalitat se están llevando a cabo unas medidas que todavía no han salido, si van a ser fáciles para poder acceder a ellas. Desde el ayuntamiento también sabemos que a través de la CEP se han pedido ciertas medidas para poder ayudar
económicamente esta situación que vivimos y bueno, pues esperando a que todas esas medidas salgan y ver de qué manera nos podemos acoger a ellas. Pues nos vamos a quedar con esto. Ya solamente si quieres tú añadir algo o lanzar algún mensaje al colectivo y al resto de la sociedad alicantina. Pues sobre todo que sigamos haciendo caso, que sigamos quedándonos en casa, porque cuanto antes paremos esto, antes podremos salir todos a la calle y sobre todo nosotros que tenemos tantísimas ganas de volver a estar en contacto con el público y poder ofrecerle lo mejor de nosotros. La verdad yo creo que es un sueño común el poder volver a hacer esta vida normal, poder seguir yendo a nuestros restaurantes tan característicos, a nuestros bares, que es al final la identidad mediterránea que nos caracteriza. Muchísimas gracias María del Mar Valera, presidenta de APEA, por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Y seguimos con más noticias de actualidad que han marcado la agenda sociopolítica del día de hoy. Buenas tardes, Ainara. La Policía Local de Alicante te desea feliz cumpleaños. Estas imágenes que acaban de ver es como la Policía Local de Alicante felicitaba el cumpleaños a una niña en Colonia Requena, gesto que se ha repetido a lo largo de este fin de semana en la ciudad. Así es como le deseaban un feliz cumpleaños a una enfermera que ha dado positivo en COVID-19 en Virgen del Remedio. Y lo hemos estado contando estos días, iniciativas que surgen de los ciudadanos. Son tiempos complicados de confinamiento y los vecinos y balcones se han convertido en nuestros mejores aliados. Esta es la estampa de una urbanización de la ciudad de Alicante que pasa las horas y los días de estado de alarma con diferentes actividades, entre ellos este bingo improvisado. Y de las iniciativas vecinales a las que nacen de algunas empresas como esta que les vamos a traer hoy, la iniciativa Inversos, destinada a hacer más llevadero este periodo de cuarentena y a lograr mediante la poesía estar más cerca que nunca los unos de los otros. Planteada como un reto en la red social Instagram, la acción busca canalizar y recoger el punto de vista de los principales poetas en torno a los momentos y sensaciones causadas en las personas por el actual estado de cuarentena. La iniciativa se ha puesto en marcha con unos versos del conocido como poeta del metro, J. Santa Tecla, que a su vez ha retado a otros compañeros. Cada uno de ellos deberá publicar una nueva poesía en Instagram antes de 48 horas, siempre cumpliendo con la principal premisa del reto, que la poesía trate sentimientos o aspectos directamente relacionados con la del estado de alarma y la crisis sanitaria que estamos viviendo. Inversos es una iniciativa online que pretende convertir en poesía los sentimientos que estamos viviendo en esta etapa de cuarentena. El objetivo de Inversos es hacer más llevadero este periodo de cuarentena y en la distancia estar cada vez más cerca que nunca y a través de la poesía estar más unidos que nunca. Las obras recogidas en esta cadena de poesía en cuarentena serán editadas en un libro recopilatorio tan pronto superemos la crisis del COVID-19, que estoy convencido que juntos la vamos a superar. Poetas como J. Santa Tecla, César Brandon, Nerea Delgado, entre otros, ya han aceptado el reto, ya se han sumado a la iniciativa y esperamos que muchos más artistas se unan a este proyecto tan especial con el objetivo de ayudar a entretener, a viajar a través de la poesía, a evadirnos y sobre todo invitar a la reflexión. Y hasta aquí el informativo de hoy. Nosotros les dejamos hasta mañana. Tienen una cita nueva con la actualidad y la información de la comarca del Alacantí. Muchísimas gracias por seguirnos. Nosotros les dejamos ahora con este vídeo que ha realizado el personal de limpieza de Alicante y el consistorio para agradecer la labor que hacen de desinfectar y mantener la ciudad limpia. Gracias, descansen, cuídense, sobre todo, y muy buenas noches.